O hablar sobre este informe que fue hecho por una comisión ciudadana, como sabéis, y que lleva por título 7.291 muertes. Hay que construir un país para viejos, es lo que hemos titulado el acto, informe de esta comisión ciudadana por la verdad de los 7.291 muertos en residencias de Madrid. Bueno, yo quería comentar una cosa muy brevemente y presentarle también muy brevemente, porque si lo presentamos con detalle nos tiramos una hora aquí. No lo conocemos de nada. Es desconocido, pero bueno, yo creo que algunos lo conoceréis. Bueno, a veces yo creo que comprobamos que existen ciertos sesgos en resoluciones de autoridades políticas, administrativas, judiciales también. No sé si recordáis en la campaña electoral de las elecciones de julio de 2023, una lona kilométrica en la calle Atocha, por esta empresa, por llamarle de alguna manera, Desocupa, donde había efectivamente una lona que el público dijo, bueno, la tituló la lona del odio, ¿no? Donde era un anuncio pues algo más que hiriente contra el presidente de gobierno, efectivamente. Bueno, ahí la Junta Electoral Central, ante las protestas que surgieron por el asunto, pues resolvió que se trataba de simple libertad de expresión. Bueno, puede estar bien considerado, ¿no? Y en la misma línea siguió Desocupa en diciembre del 23, ante las elecciones catalanas con Puigdemont. Bueno, un poco más cerca, la Junta Electoral Central no ha visto libertad de expresión en una lona que también se puso, en varias lonas en varios edificios, una lona que decía en números grandes, aparecía el número 7.291. La Junta Electoral mandó quitar esos carteles de varios edificios, y aquí pues no veía libertad de expresión. Y veía otra cosa, ¿no? Algún tipo de delito. Y no me voy a meter aquí, teniendo a un jurista, no me voy a hacer aquí el chulito con rótulos jurídicos, ¿no? Bueno, entonces estamos aquí precisamente para recordarlo. Aquí no se nos va a meter la Junta Electoral, ¿no? Así que, bueno, hace poco más de un año se constituyó esta Comisión Ciudadana por la Verdad ante lo que pasó en las residencias de Madrid. Y bueno, es una iniciativa de la sociedad civil ante la evidentísima falta de voluntad y de interés por parte de las autoridades políticas, judiciales, etcétera, para averiguar, para analizar, para informar de lo que había ocurrido con las personas mayores confinadas en ese tiempo en residencias durante la pandemia del COVID, ¿no? El informe resultante se centra en lo ocurrido entre los meses de marzo y abril de 2020 y utiliza como fuentes datos oficiales de la Comunidad de Madrid, testimonios directos de familiares de víctimas, artículos académicos, en fin, y trabajos de todo tipo, incluso testimonios de trabajadores de las residencias. Bueno, es un informe de 100 y pico páginas. Y bueno, se considera que las comparecencias de las víctimas, de los familiares y de los trabajadores ya constituyó un primer acto de reparación a personas que habían sufrido esta situación dramática y a los familiares. Bueno, pues tenemos aquí a José Antonio Martín Pallín, efectivamente conocido por todos y todas, que presidió esa comisión ciudadana. Y que, bueno, ya digo que relatar méritos, títulos, etcétera, pero bueno, voy a decir algunas cosas por lo menos, ¿no? Es magistrado emérito del Tribunal Supremo, donde también fue fiscal, es doctorado por las universidades de Valladolid y Deusto, ha sido miembro de misiones de Amnistía Internacional en Venezuela, México y Perú, al menos, seguro que me quedo corto, aparte de que la organización ha contado con él para asesorarse en diversas cuestiones. Y yo me acuerdo de alguna reunión, porque yo estaba en Amnistía, sobre temas de memoria histórica o democrática, como decimos ahora. Fue premio jurista en el 96 por la Universidad Complutense, ha formado parte del Comité de Bioética de España entre 2008 y 2012, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra,
En fin, tiene un sinfín de artículos publicados, como vemos todos, todas las semanas en la prensa. Participa en programas de tertulias a veces de radio y televisión, o se le llama para que asesore y dé su testimonio de alguna cuestiones de lo más variadas, porque efectivamente temas de la amnistía que tenemos ahora de moda, digamos, eutanasia, memoria democrática, régimen electoral, etcétera. Tiene también una gran cantidad de libros, algunos ¿Para qué servimos los jueces?, El gobierno de las togas, Los derechos de la tierra, La guerra de los jueces, etcétera. Presidió la Asociación por los Derechos Humanos de España, que hemos coincidido ahí en la Junta. Presidió la Unión Progresista de Fiscales, ha sido portavoz de Jueces para la Democracia y aquí está como en su condición de presidente de esta Comisión Ciudadana, de la que ya nos va a hablar. Muchísimas gracias, José Antonio, y gracias por la asistencia también. Bueno, adelante. No hace falta, nada. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes. Lamento el otro día que por la atención que nuestro querido e ilustre ayuntamiento tiene sobre las aceras de este país, de esta ciudad, pues tuviese que caer casi en un hoyo, ¿no? Pero bueno, todo esto está superado. Este informe, lo podéis ver aquí, y que es accesible, es el producto de 2 sesiones de una comisión que no pretende ser la comisión de la verdad, porque no queremos que esto sea una especie de dogma o de Biblia como la que está manejando ahora Netanyahu, ¿no? Entonces, lo que sí es un trabajo serio y profundo. Esperábamos, como es lógico, que hubiese contestación y alguna contraargumentación científica o de rectificación de datos. Pero nada de esto ha sucedido, y si alguno ha seguido por los medios los comentarios, ya les advierto que este informe está hecho por comunistas, bolivarianos, castristas. Ahí veo una que a ti te adjudican en el PSOE, Vicky, por fin ya un partido consolidado. Los demás somos de otra categoría. O sea que es lo único que se le ha ocurrido a esa eminencia que tenemos en la Puerta del Sol para contraatacar este informe. Si tienen algún argumento, algún razonamiento científico, estadístico no, porque manejamos sus datos, o sea, que no se pueden contradecir ellos mismos, pero si tienen algún argumento científico o político, pues podrían decirlo. Pero como de momento no parece que el tema haya suscitado, más allá del impacto que produce esa cifra 7.291, pues creo que hay que ser realistas, y yo voy a hacer una breve intervención para abrir paso a las preguntas, utilizando los principios de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. O sea, ¿de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Pues esto podría ser un poco lo que realmente preocupa y debe preocupar a la sociedad española en general y a la sociedad madrileña en particular, porque la crisis o el desastre no es solamente madrileño, está generalizado. Aquí tiene unas connotaciones verdaderamente dramáticas y que denotan una especie de falta de sensibilidad y de alma puesta de manifiesto por una señora que dijo que al fin y al cabo se iban a morir de todas maneras. O sea, si este es el resumen de lo que se podría decir que ha sido la contestación de la Comunidad de Madrid. Venimos de una situación que no era buena
en dos sentidos, según me han dicho los especialistas. Primero, porque algunas o muchas de las residencias son de la época franquista. Y entonces, en aquella época, pues, se llevaba pues, la magnificencia y se construyeron residencias de hasta 300 plazas, lo cual, según los expertos, yo no lo soy, parece que está absolutamente contraindicado para que haya una asistencia no solamente de la salud, sino psíquica y en todos los aspectos de las personas. En todos los países se recomienda pues, una estructura más limitada de las residencias y, por supuesto, una mayor inversión en medios económicos para que las residencias sean lo más acogedoras posibles para esas personas que, bueno, no han tenido otra opción o otra posibilidad que en los últimos años de su vida tener que acogerse a estos centros. Uno de los factores, yo creo que fue, vamos, en mi opinión, fue estas macroresidencias, pero bueno, no el único, y también la hubo en otras residencias de ocupación más reducida. Nadie había dicho nada. Yo pienso, el otro día además, bueno, he pasado por un par de ellas, hay un problema porque hay algunas que están de aquella época en el centro de la ciudad. Y entonces la única ventaja que tienen es que los familiares pueden tener un acceso más fácil que si estuviesen en otras zonas más alejadas. Pero todo lo demás solamente contribuye a crear una situación de inhabitabilidad y cuando llega un acontecimiento no previsto por nadie, ni siquiera por Miguel Ángel Rodríguez, la cosa se complica. Y hay que reconocer que el acontecimiento pues, nos pilló a todos de sorpresa. No tiene mucho sentido porque aquí todo se ha politizado y judicializado. Pues, por ejemplo, tenemos algunos jueces que son expertos en epidemiología. Se han hecho expertos en eso. Yo cuando estudié para las oposiciones no había ese tema, pero bueno, parece que ahora se ha incorporado. Se le ha dado por algunos jueces un matiz político contra el gobierno, cuando todo, en mi opinión, se reduce pues, a aspectos puramente, diríamos, de inversión presupuestaria y de hacer caso a los expertos para ver cómo se diseñan esas residencias y, sobre todo, para ver las coberturas presupuestarias. Y las coberturas presupuestarias exigen un número de médicos o de personal especializado, una alimentación sana, la posibilidad, por supuesto, de acceso a medicinas y la posibilidad de que en casos graves puedan ser derivados hacia hospitales en donde tienen muchos más medios para hacer frente a eventos más graves. Aquí estuvimos discutiendo de cuál era el origen. Hubo una querella contra el delegado de gobierno por la famosa manifestación del 8 de marzo, en la que se le echó la culpa por parte de una jueza al delegado de gobierno de haber autorizado la manifestación del Día de la Mujer. En esos momentos, yo personalmente, por un amigo que es físico y que tiene muchas relaciones con China, ya sabíamos que en la Lombardía, o sea, Milán tenía 27 vuelos diarios con China. Y entonces, pues, bueno, aquello produjo las consecuencias que produjo. No se sabía lo que era, definitivamente pasó un poco
como en el aceite de colza, que al principio no se sabía a qué respondía, se le ponía así el nombre genérico de neumonía atípica y con eso se despachaba la cuestión. Pero claro, la cosa comenzó a incrementarse y llegó un momento en que hubo que declarar el estado de alarma. El estado de alarma que está previsto precisamente y específicamente para estas situaciones. El estado de alarma afectaba, como es lógico, a toda la población de España. No había excepciones a lo que era el internamiento domiciliario y además yo creo que era una solución aceptable y la más racional y la que tomaron la mayor parte de los países de nuestro entorno. Aquí la oposición bombardeó con querellas. En Portugal, el actual primer ministro que ganó las elecciones se puso a disposición del primer ministro Antonio Costa y le dijo: sabe que puede contar con nosotros porque sus problemas son nuestros problemas. Una diferencia bastante notable en el enfoque. Pero en fin, surgió lo que surgió, ya las cosas fueron imparables y, como ha dicho antes Pedro, la situación adquirió caracteres dramáticos, concretamente en marzo y abril del año 2020 por su intensidad. ¿Cuál fue la respuesta de la Comunidad de Madrid? Pues, en primer lugar, una respuesta, yo diría, lamentablemente o indecentemente propagandística, creando el famoso Hospital Milagro de IFEMA. Es tal el milagro que es un hospital a coste cero. Es decir, el local era de la Comunidad de Madrid, los medios materiales de camas, etcétera, fueron donaciones y los respiradores fueron donaciones fundamentalmente de Inditex y del Corte Inglés. O sea que a la Comunidad de Madrid prácticamente, bueno, algo se gastarían, digo yo, pero bueno, prácticamente fue un hospital a coste cero y además propagandístico porque se llevaban a personas que no tenían una gravedad constatada y por tanto el índice de supervivencia fue un índice pues aceptable, o sea, no podía ser cero, pero fue aceptable. Y había que hacer frente a un problema dramático que era el de las residencias de personas mayores en las que ya mucho antes existía el internamiento, porque eran personas que no tenían la capacidad de movimiento que el resto de los ciudadanos y además personas que por razón de su edad estaban mucho más expuestas a las consecuencias del virus. No creo que introduzca por terrenos que no me corresponden, pero parecía lo más razonable que, a pesar de las deficiencias que existían de antes y que todavía persisten, pues reforzar lo que llamábamos la medicalización de las residencias. Pero resulta que los médicos, por eso digo a coste cero, se los habían llevado a IFEMA, pero eran médicos que estaban en la plantilla, por tanto no les costaba absolutamente nada, vamos, lo que le pagaban habitualmente. ¿Esta medicalización costaba dinero? Pues sí, no lo sé, para eso están los expertos, pero de todos los datos que obtuvimos en las dos sesiones del tribunal, pues la conclusión es fácil y nadie nos ha desmentido, y además ahora han aparecido las famosas actas de los policías municipales que confirman todo esto que se ha dicho. Ha habido testimonios verdaderamente dramáticos de cómo, por ejemplo,
la UME entraba en algunas residencias y se encontraba muertos en las habitaciones que llevaban varios días, o en alguna ocasión incluso en zonas comunes. Repito que la policía municipal, pero vamos, la UME tampoco es sospechosa. Y todo esto estaba sucediendo, no se invertía, y se decidió invertir en un hospital que es un milagro que alguien le llame hospital, porque es el famoso Zendal, en donde yo ya le he encontrado una ocupación para el caso de que se confirme el disparate de la Fórmula 1 por Valdebebas. Puede servir para los boxes de las marcas tiene una gran utilidad, porque es lo más parecido a un hangar, y ha sido muy útil porque, bueno, ahí la vacunación no ha funcionado mal, pero por si a alguien en la vacunación le sentaba mal, había una cama con un vaso de agua. Y las ambulancias no pueden entrar en ese hospital, no tienen acceso. Pero bueno, esto es un dato que nos llevaría por otro lado. Pero realmente el punto que distingue a la Comunidad de Madrid de otras en las que también hubo muchos muertos son los famosos protocolos. Los famosos protocolos que al principio se negaron, eran borradores, no eran de obligado cumplimiento, eran sugerencias, no estaban firmados. Resulta que las nuevas tecnologías son indelebles y estaban firmados digitalmente. Y además no solamente hubo uno, sino que hubo 4. Se reincidió en la toma de posición absolutamente equivocada y absolutamente economicista. Se hizo para economizar. Si alguno tiene acceso, en la página 71 del informe se puede encontrar con las 4 versiones del protocolo de restricción de derivaciones a hospitales. 18 de marzo, 20 de marzo, 24 de marzo y 25 de marzo. En realidad, pues se tomó una decisión absolutamente aberrante en relación con los criterios clínicos de no derivación. Se trataba de prohibir, y además con una forma tan tajante, como después haré alguna alusión, que vimos algunas declaraciones de personas o de personal que verdaderamente estaba amedrentado. Y dice, oiga, yo no me atrevo, y sobre todo un caso que a mí me llamó la atención y que ahora se me viene a la memoria, de una familia donde no dejaban ir a las ambulancias, pero una familia, por las razones que sea, ignoro si por amistad o por dinero o por lo que fuera, consiguió que una ambulancia fuese a la residencia donde estaba su familiar. Bueno, fue inmediatamente despedida y rechazada. No había, era una posibilidad muy clara de haber trasladado a esa persona a un centro hospitalario. La selección para denegar el traslado hospitalario, fundamentalmente, no quiero profundizar, y además está aquí Vicky, que sabe mucho más de esto que yo, pero en síntesis eran aquellas personas que tenían dificultades de movilidad por estar en sillas de ruedas, y después había un catálogo A, B, C y D, o sea, si se podían afeitar, si se podían atender a sí mismos, etcétera, etcétera, y se trataba de personas, en la mayoría de los casos, que podían ser perfectamente sanos, en el sentido vulgar de la palabra, y que por el simple hecho de no tener esa capacidad de autoayuda o de autoasistencia, pues se desnegaba la derivación. Y el segundo criterio, pues sintetizando, era el de el deterioro cognitivo. Enfermos que
perfectamente, tenían capacidad de deambulación y de moverse, etcétera, etcétera, pero tenían un defecto cognitivo. La decisión fue tan, no sé, yo no sabría cómo calificarla. ¿Y quién tomó esa decisión? Yo daría dinero a ver si la inteligencia artificial nos lo permite conseguir. Las deliberaciones anteriores al 18 de marzo. ¿Qué dirían esas personas para llegar a esas conclusiones? Me gustaría mucho saberlo. Pero claro, nos han dejado ver lo que habrían dicho, no hace falta tener mucha imaginación. Hombre, hay que controlar la sanidad pública, que es deficiente en Madrid, como todo el mundo sabe, y por tanto la alternativa era cuidar el volumen de ocupación de la sanidad pública, pero había la alternativa de la sanidad privada. Y entonces a alguien se le ocurrió, yo creo que, hombre, judicialmente, como diré al final, o sea, alguna pregunta, el recorrido no va a ser muy positivo, pero realmente esa persona se ha confesado autora de un delito de omisión del deber de socorro, al decir que si tenían seguro privado, sí podían ir. Claro, entonces explíqueme usted por qué. ¿Por qué los que no tenían seguro privado no podían ir y los otros sí? Yo siempre, en alguna intervención anterior, como ha escuchado Vicky, había un dato que saqué. Los hospitales privados ofrecieron de entrada, no sé si después, incluso reabrir el antiguo Puerta de Hierro, en donde había una sección de aparatos de respiración, etcétera, etcétera, y el costo era de 800 euros diarios. Si no había necesidad de traslado a la UCI, era simplemente oxigenoterapia, lo que hay en muchos hospitales en las habitaciones para poner oxígeno, y de 2.000 algo si había que ir a la UCI. Y cuando yo estaba en esto, resulta que hace una semana una jueza nos ha dado la clave de un trabajador de Gregorio Marañón que no lo quería internar y se fue a una residencia privada, a un hospital privado. Estuvo 20 días en la UCI y le ha reclamado los gastos, que eran 80.000 euros. Y la jueza le ha dado la razón y ha condenado a la comunidad a pagar los 80.000 euros de... dice, no, es que usted podía haber... No, mire, es que yo no me admitieron y por tanto tuve que ir y salvó la vida, afortunadamente, claro, por eso tuvo que pagar los 80.000 euros. Luego, la decisión era lo suficientemente vomitiva como para que esas personas no apareciesen más en el panorama político ni tan siquiera ciudadano de nuestra ciudad. Esta discriminación es clamorosa, es atentatoria al principio de igualdad y sobre todo y fundamentalmente hay otra, los políticos, la política consiste en el arte de tomar decisiones. No tengo la calculadora a mano, pero según los informes que se vierten en este escrito, si se hubieran derivado todos, es decir, los 7.291, multipliquen ustedes, no multipliquen porque en ese caso fueron 21 o 22 días, pero podía haber casos en que a lo mejor a los 10 días o a los 12 pues ya estuvieran en condiciones de ser pasados a planta y por tanto no ocasionar tantos gastos. Pero se prefirió hacer el hangar del Zendal
que nadie, a pesar de la ley de transparencia, porque esto es una broma de este país, sabe cuánto costó. Pero vamos, si tú dices 300 millones, realmente nadie te va a negar que el coste ha sido parecido o muy cercano a esta cifra. Pero claro, no estamos hablando de costos, estamos hablando de vidas. Y aunque la diferencia fuese todavía mucho mayor, una comunidad, un organismo, no puede calcular, como si se tratase del ejercicio del banco, de un banco o de una industria, hacer esos cálculos. Aunque hubiese costado más de 300 millones, que no lo creo, la derivación, lo que sí es cierto, y estos datos los han manejado Vicky y Fernando Lamata, es que se podían haber evitado cerca de 4.000 muertes. Esto es un dato que nadie nos ha rebatido. Se podían haber evitado 4.000 muertos. Creo que merece la pena, ¿no? Una inversión económica en este sentido. Con estos ingredientes, en cualquier país se podían haber tomado dos derivaciones judiciales. Una, la penal, que yo ya he hablado en muchas ocasiones, que tiene alguna dificultad en esto que llamamos nosotros en nuestra jerga la relación de causalidad directa, pero hay otra que no tiene ninguna dificultad y que está hasta en la propia Constitución española, que es el funcionamiento anormal de la Administración. Vamos a evitar los calificativos gruesos, si queremos, pero a ver quién tiene la capacidad dialéctica suficiente para decirnos que todo funcionó normalmente. Fue un funcionamiento anormal, catastrófico, y por tanto habría que hacer frente la Administración, bueno, por cierto, que seríamos todos los que tendríamos que pagarlos, que para eso pagamos los impuestos, pero esto sí que se podría llevar adelante. Muchas familias, y concretamente Mareas y Comisión por la Verdad, pues intentaron, creo que cerca de 300, la cifra es igual, querellas, todas fueron rechazadas de plano con unos argumentos también pues muy parecidos, pero dichos con una cierta cobertura jurídica, de que al fin y al cabo se iban a morir igual y que no había otra forma de afrontar aquello. Hay 4 o 5, no lo sé, asuntos en marcha, y a lo mejor algún juez o alguna jueza abre el camino porque el que después puedan transitar algunas personas que se han visto abandonadas por la Fiscalía. Yo no asistí a la entrega del informe en la Fiscalía, pero creo que la fiscal, que es amiga, pues no le sentó muy bien el informe y se mantuvo en sus 13. La situación actual, pues no ha mejorado. Y llevamos camino, además no tiene por qué haber una pandemia, tiene que haber una política de asistencia a las personas que, según se dice en los mítines, pues han contribuido al desarrollo del país, que tienen derecho a pensiones, después se les pagan 20 euros de aumento al año, pero bueno, esto es un dato incuestionable y claro, también tenemos que ser conscientes que la posibilidad de que esto se lleve adelante tiene que ser a través de políticas de solidaridad. Y las únicas políticas de solidaridad que se conocen en este momento, no solamente en España, sino también en Europa, son las políticas de izquierdas. No veo yo a la señora Le Pen, ni a la señora Meloni, ni al señor de la motosierra, ni nadie pues que tenga una decisión firme de invertir y de corregir este
clamoroso vacío y defecto que todavía pervive. Yo me conformaría, quizá a lo mejor por mi edad, ya soy un poco conformista, que todo lo que se hiciese a partir de ahora fuese en función de los datos que los expertos proporcionan en cuanto a capacidad, en cuanto a espacios abiertos, etcétera, etcétera, y sobre todo en cuanto a inversión en alimentación, medicalización, medicinas, etcétera, etcétera. Pero para esto, claro, tiene que haber un gobierno que lo decida, y el gobierno, pues, lo han elegido, y además ha dado una paradoja que seguramente se estará estudiando en todas las facultades de políticas del mundo, que es que una señora que hace esto, que convoca una comisión de investigación, y cuando van a empezar a declarar los familiares, alguien le dice, y parece que acertó, que disuelva la asamblea y convoque elecciones para que no haya comisión, y saca mayoría absoluta. Bueno, pues esto, ya digo, estará siendo estudiado en todas las facultades de políticas, no solamente de España, sino de muchos países. Tenemos que insistir en que todo lo que ha pasado ha sido, pues, un verdadero atropello contra por no llamarle de otra manera, contra la dignidad de unas personas a las cuales se las ha tratado de manera indigna. La comisión ha aportado esto. Creo que, sobre todo, vamos, como ha dicho Pedro, yo me limité a presidir en mi condición de experto en presidir juicios, que para eso me pagaba el Estado, pero realmente las aportaciones han sido de Vicky, de Fernando Flores, que se ha tomado el trabajo, porque no es tan fácil estructurar un trabajo como este, ¿eh? Ellos son los que realmente, en mi opinión, tienen todo el mérito, y si puede servir de algo, o si algún partido, parece que yo no he podido estar en la Asamblea de Madrid, no sé si al final hubo la entrevista. Bueno, primero hubo un veto, estos señores están vetados por el argumento que decía al principio, son comunistas, castristas, bolivarianos. Por cierto, por extender un poco, ya está bien que la derecha de este país siempre ha sido mentalmente un poco corta, un poco mentecata, pero el señor Bolívar era un esclavista. A ver si se enteran de una vez. O sea, que era esclavista. Y por tanto, ya está bien. Yo no he tenido la oportunidad de tener esclavos. O sea, que no me llamen a mí bolivariano, porque no tenía la hacienda que tenía el señor Bolívar. No tuve la oportunidad de casarme aquí en la calle Alcalá. Hay una placa, ahí la pueden ver. Ahí se casó Bolívar con una rica terrateniente. Y bueno, esto es un poco para distender mi intervención. Yo terminaría con esto. Hay que corregirlo. No sé cuántos años le quedan, porque ya con tantas elecciones pierde uno la perspectiva. No sé cuándo tocarán las próximas, pero o esto se rectifica, porque además, seamos justos, los males vienen de atrás. Y hubo momentos en que se pudo hacer la cosa mejor. Y había mayorías absolutas. Por tanto, que cada uno responda ante la sociedad y ante los ciudadanos, y que los ciudadanos, que son en definitiva los depositarios de la soberanía popular, pues decidan sobre esto. Quizá a algunos les haya parecido que mi exposición ha sido más política que médica, cosa lógica, porque yo ya me remito a a la página 71, porque su texto dice más que 1000 palabras, ¿no? Esto es lo que ocurrió, y también lo que ocasionó que las víctimas nos contasen esos dramáticos
episodios que vivieron. No somos unos entrometidos, elegidos o designados por alguna oscura mano negra, sino que somos el producto de la desesperación de esas familias. Ya no sabían qué hacer y alguien tuvo la buena ocurrencia de vamos a hacer una comisión ciudadana, repito, no para tener la verdad absoluta, sino simplemente para profundizar en lo que había pasado. Y ellos son los que realmente dijeron, bueno, pues es nuestra última esperanza. Y veremos si con el tiempo puede surtir algún efecto. Yo terminaría pues con la sugerencia de parece ser que dos periódicos, The Guardian y otro periódico, se han hecho eco del informe. Esto habría que internacionalizarlo porque es algo muy grave y ahora que estamos en plenas elecciones europeas es algo que habrá que llevar al Parlamento Europeo. El próximo Parlamento Europeo se va a encontrar en la Comisión de Peticiones con este informe. Por cierto, hablando de Comisión de Peticiones, la señora Dolors Montserrat, cabeza de lista del PP, era la presidenta de la Comisión de Peticiones Europeas. Muy mal debe andar Europa de personal para elegir a esa señora, pero bueno, era la presidenta. A finales del año pasado fueron para que... y dice, no, que ya estaba toda... que era tarde porque estábamos a final de año y que para el año siguiente, como había elecciones ahora en junio, estaba toda la agenda cubierta. Por lo visto, y eso también lo traigo a colación, aunque no tengo mucho que ver, la agenda estaba cubierta para todo el mundo, pero no para un tal señor Didier Reynders, comisario de Justicia, amigo íntimo de Esteban González Pons y de esa señora, el cual parece muy aficionado a la paella y no hace más que venir a España cada 2 por 3. Parece que la agenda del señor Didier no está ocupada, pero la agenda para que alguien venga a examinar esto sí que está ocupada. Pero en el próximo Parlamento Europeo habrá que plantearlo y esperemos que tenga una mejor recepción. Sobre todo, y con esto termino, si se consigue mejorar, primero concienciar y segundo mejorar la situación actual simplemente con cumplir los parámetros que marcan los expertos, creo que el trabajo que se ha hecho y los 2 días que dedicamos a las sesiones habrán merecido la pena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. ¿Alguien quiere preguntar, aportar algo? Adelante, Antonio. Y... Bueno, buenas tardes. Yo, aprovechando que el señor Martín Padín es jurista y sin que sea en ningún caso algo que va o que se pueda entender, porque yo estoy muy agradecido a toda la comisión, a todos los que formaron la comisión, mucho más de lo que se cree, es preguntarle una cosa que se nos pasó a los familiares, y a los que estamos al lado de los familiares. Se nos pasó contar en la comisión que había tutelados fallecidos dentro de esos 7.491 tutelados por los jueces de Ventura Rodríguez. Hubo fallecidos de ellos como cerca de 500. En total durante el año fueron 520, me juro que en los mes y medio fueron cerca de 500. Entonces, yo no consigo todavía comprender cómo
siendo los jueces de vigilancia o los jueces de tutela de esos fallecidos y los fiscales de tutela y los médicos forenses de tutela, como, y que además dependían también del ANTA, la extinta ANTA, que es la agencia madrileña de tutela, agencia, es que no me acuerdo cómo se llama, ANTA se llama, Agencia Madrileña de Tutela de Mayor, ANTA, esos no hicieron nada, o sea, no pusieron el grito en el cielo ni dijeron, ¿cómo no los vais a derivar? O sea, tenían obligación, para mí, los jueces de tutela tenían obligación, esa es la pregunta, tenían obligación o debían hacer algo en esos momentos, o luego, esa es la pregunta al señor Martín Pablo, desde su punto de vista. Hombre, por supuesto, tenían obligación, pero no solamente como algunos pueden pensar, diciendo, hombre, si lo hubiéramos sabido, porque algunos decían, no ha venido nadie a reclamar, ni nadie a pedir, pero es lo mismo, ellos tenían que actuar de oficio. Pero todavía más grave, si alguien fue a pedirles que ejercieran sus funciones y ordenasen la derivación, pues todavía su conducta es mucho más grave y mucho más censurable, sin ninguna duda. Antonio. Sí, bueno, yo agradecer una vez más, ya hace meses tuvimos ocasión de contar con José Antonio Martín Pallín. Aprovecho para decir que el tema amnistía, que es la última vez que tuvimos ocasión, está disponible la valoración en la página web del CAUN, digo, pues con mayor actualidad. También en la web del CAUN el informe está descargable, digo, si alguien quiere conocerlo, pues lo puede descargar directamente. Yo una pregunta al hilo, digamos, de las dificultades que hay para introducir, pues ya has contado, inclusive en el ámbito europeo, el debate político, partidos que pueden haber intentado canalizarlo a través de la Comunidad de Madrid y, bueno, por los mecanismos, el reglamento ha evitado esa discusión, pero es cierto que, digamos, que la mala conciencia que tienen, enseguida se les nota. Hace unos días en Alcorcón creo que han suspendido un acto que estaba programado en un local municipal desde hace un montón de tiempo, diciendo que eso iba a interferir en el voto de las elecciones europeas. O cuando Más Madrid sacó las dos pancartas donde simplemente ponía 7.299, se lanzaron pues a quitarlas del medio, tal. Quiero decir que bueno, pues que tratan de tapar todo lo que puede. La pregunta más directa es las posibilidades desde el punto de vista jurídico de avanzar de algún modo. ¿Crees que existen o existe un problema previo, de algún modo, tú comentabas en función de quien te comentó, de que un juez tendría que confrontar directamente con el poder de la Comunidad de Madrid, y eso representaría tener muy claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que puede hacer y lo que puede significar un poco desde el punto de vista personal? Esa era un poco la pregunta centrada en el ámbito jurídico que tú conocerás mucho mejor. Hombre, las dos vías, como ya he dicho, uno es la omisión del deber de socorro, que es quizá el tipo penal que más se ajusta a esa conducta. Tenía que partir de unos hechos muy concretos. Por ejemplo, de esa persona que fue con una ambulancia, como decía, a la residencia y reseñar los datos. Tal día, tal hora, concluyó tal, se denegó la posibilidad de trasladarlo en virtud de estos protocolos, que además no tienen ningún valor vinculante, porque por encima de eso está la deontología profesional. Y a lo mejor, bueno, si hubiera habido algún médico dentro que lo hubiera impuesto, pues el director o alguna persona de las residencias pues no hubiera podido oponerse a su traslado. Y después que la conexidad de ese comportamiento omisivo inicial fuese, y ahí ya entrarían los dictámenes médico-periciales, fue la causa desencadenante de la muerte, porque el derecho penal tiene que actuar, claro, con unos parámetros de datos de la realidad. Y ese es el problema que yo siempre he visto, pero repito, hay una responsabilidad patrimonial de la Administración, que además no es tan complicada, porque se lleva por lo contencioso administrativo, no por lo penal, y que, bueno, pudiera dar
el que en la jurisdicción contenciosa administrativa se declarase, vamos, simplemente, y modestia aparte, con la lectura de este informe, tienen hecha la sentencia para decir que efectivamente hubo un comportamiento anormal y por tanto hay una responsabilidad civil indemnizatoria. Ahí entraríamos en un terreno, bueno, pero esto no quiere decir que no se tenga que hacer, de individualizar los conceptos indemnizatorios, si pueden ser globales, si pueden ser individualizados según cada caso, pero repito, para mí esta sería la salida, pero el otro día lo hablaba con Javier Cordón, ya no la podemos, se me había olvidado decirlo antes, solamente se puede ejercitar dentro de un año y ya hemos pasado el año. Sí. Hola, buenas tardes, enhorabuena. A ver, yo soy enfermera, estuve en esa vorágine, formé parte de esa cadena donde se me utilizó para una mala praxis. Yo no me di cuenta hasta que no salió el informe de la comisión, porque entre otras cosas yo estaba en el servicio de urgencias del SUMA 112 y lo importante era que no te enteraras cómo iba, ¿no? Que derivabas para que no te das cuenta. La cuestión es, a colación del juicio de Trump, ¿vale? Trump tenía la buena esperanza de que le tocara en el juzgado popular uno que fuera de Trump, para que si no era unánime le echaran una mano, ¿no? Y se considerara nulo. Mi pregunta es, ¿no se puede parcializar las conclusiones para ir de juzgado en juzgado, a ver si tenemos suerte y que haya un fiscal o una jueza que nos recoja? Porque unos solos bueno, a lo mejor está feo decirlo, pero se amedranta, no le parece bien, la fiscal dice que me han traído, ¿no? Digo, pues si tuviéramos una habilidad procesal para decirle, los físicos, los psíquicos, los tutelados, el padre Domingo Ortega, de alguna manera para pensar lo que pensa otra, a ver si tenemos suerte, porque yo veo que todo el pastel en manos, y como está Madrid, que tú sabrás mucho mejor que yo, como está el intrínculo de la justicia en Madrid, digo yo, a ver si así hay suerte, porque de una manera de uno es muy difícil, y tú de esto sabes mucho. Bueno, yo con estos datos, como he dicho, es muy difícil. Cada uno, que era el caso de la ambulancia, pero había muchos casos más. Otro que no me acuerdo ahora del nombre, que murieron su padre y su madre sucesivamente en 48 horas. Eso habría que individualizarlo. Yo no sé, pero claro, y aquí viene una cosa al hilo de los acontecimientos. Según comentarios que he oído entre colegas, porque al fin y al cabo yo no me estoy jubilado, es que las denuncias eran muy inconsistentes. Hombre, si admitimos la denuncia de Manos Limpias con recortes de periódicos, yo no dudo que a lo mejor eran inconsistentes. Pero, hombre, de este un paso adelante, porque Manos Limpias, a lo mejor habría que encargarle a Manos Limpias la posibilidad de... ¿Alguien más ahí? Bueno, yo te preguntaría, José Antonio, tú que has estado en más órganos de este tipo, parecido tipo, yo creo que recordar que estuviste en alguna misión en Palestina hace tiempo, ¿no? Quiero decir que habrás escuchado testimonios, y cómo ha sido la experiencia de los testimonios en esta ocasión, ¿no? Comparada con otras que a lo mejor han sido mucho más duras, por supuesto. Pero bueno, no sé cómo has vivido tú eso de presenciar testimonios duros, pero no sé. En fin, si yo tengo tres experiencias, bueno, esta, la de Palestina y una de Perú, pero la de Palestina, que es la que está de mayor actualidad y que fue en el año 2005, cuando comenzó esto que, por ponernos un poco exquisitos, a lo mejor no encaja en el genocidio, encaja en algo más, que es el crimen de guerra.
Y porque, por ejemplo, los que trabajaban para el chef José Andrés no tenía nada que ver con esto, pero vamos, es un crimen de guerra como la copa de un pino. Los testimonios eran en Palestina fundamentalmente de abuso del poder y de algo que causa el asombro en la comunidad jurídica internacional. Y que algunos dicen, hombre, por lo menos fueron sinceros. O sea, todo el mundo habla de la guerra sucia del Estado contra el terrorismo, aquí teníamos el GAL, pero el gobierno de Israel, estoy hablando del año 2003, decidió que toda persona sospechosa de terrorismo y localizada, los métodos que tienen, que son muy sofisticados, podía ser objeto, era target killed, objetivo a asesinar, aunque estuviesen rodeados, y fue lo que ocasionó la demanda de una organización israelita, precisamente de derechos humanos, ante el Tribunal Supremo de Israel. Era una boda y murieron 12 niños. Comparado con lo que estamos viendo ahora, a alguno le puede parecer que bueno. Pero realmente cuando escuchaba los testimonios, yo me acuerdo mucho estos días de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, cuando al ver los primeros bombardeos dijo: esto no viene de ahora. Efectivamente, esto no viene de ahora. Y lo que allí contemplamos, yo tuve el extraño privilegio de, por ejemplo, la casa de los que habían realizado atentados suicidas en Tel Aviv, eran derribadas, y yo presencié un derribo. Nada de desahucio, o sea, la casa con una bulldozer era derribada sin ninguna otra justificación. Ocupaban los territorios. El único sitio donde pasé un poco, vamos, tampoco mucho, así de sensación de peligro, fue en uno de los asentamientos, que la gente, por cierto, los asentamientos no son campamentos, algunos se parecen a Pozuelo de Alarcón, con piscina y con todo, o sea que hay unos más modestos y otros no tan lujosos. Y uno de los habitantes sacó una pistola, pero bueno, hizo simplemente la demanda de intimidarnos. En los demás sitios no hubo ningún problema, y fue tal el cúmulo, claro, de abusos, que llega un momento que era un movimiento casi parecido a Cáritas Diocesana. O sea, jamás nace oficialmente como los hermanos musulmanes para hacer frente a la carencia de ayudas económicas, de escuelas, de ambulatorios, etcétera, etcétera. Ese es el nacimiento de Hamás. Pero claro, cuando contemplan todo esto y muchas más cosas que me llevarían horas explicarlas de lo que vi allí, pues han derivado lo que han derivado, un grupo terrorista con esa matanza absolutamente increíble, que por cierto, hombre, uno no se puede meter en la mente de un terrorista, pero eran tan tontos que no sabían lo que estaban desencadenando con eso. No creo yo que... Pero en fin, la historia no decidirá. Y también hay otras preguntas de otros temas también. A ver, una cosa, a mí no me cabe en la cabeza, ya desde el primer momento, que la Fiscalía, no sé la de qué sitio, la general, la particular... No es caso de Madrid. Que la Fiscalía no interviniera ante una circunstancia tan evidente, además desde los primeros momentos, que se empezó a conocer lo de los protocolos y demás, y a publicar, eso se sabía. No entiendo que la Fiscalía no actuara inmediatamente, de oficio, y posteriormente, con las denuncias ya que está viendo, no sé, me quedo mal a gusto, que dice la gente. ¿Es posible que la Fiscalía pueda seguir
sin tomar esto en consideración, ¿qué pasa? O no entiendo nada. No entiendes nada. Pero bueno, no, la Fiscalía no solo eso, sino que en la memoria anual que tienen que hacer para enviársela al fiscal general para que haga la memoria general, pues se justifican porque en aquel momento todo el mundo estaba desconcertado, nadie sabía nada de nada, en definitiva se evaden del problema. Yo creo que si estos protocolos se hubiese conocido, porque al principio no se sabía de ellos, en su momento, y alguien hubiera ido con ellos, tenían que haber dicho, oiga, esto de los que carecen de capacidad de movilidad, pero usted sabe qué burrada está diciendo. ¿Sabe que Stephen Hawking, el físico nuclear, estaba excluido según los protocolos para ir a un hospital? O que una persona maravillosa que está haciendo no me acuerdo el nombre, un portero de fútbol que tiene ELA, tampoco podía ir al hospital. Entonces, claro, esto es una falta de sensibilidad que en su momento, pues, habrá que corregir, habrá que reconocer que se hicieron cosas mal. Y además, al margen, claro, este es el tema de las residencias, pero después ha habido otros temas según los barrios y la viabilidad. No es lo mismo pasar el COVID en La Moraleja que pasarlo en un Moratalaz o en algún otro sitio, en la Cañada, o en Carabanchel o en la Cañada Real. Es en las infraviviendas y las camas calientes y todo esto, porque en Lavapiés también Carlos. Bueno, recientemente mi madre falleció antes de la plaga, entonces siendo usuaria de una residencia. Entonces, bueno, me siento directamente aludido por los sucedido, pero estoy realmente escandalizado por la pasividad, estoy realmente escandalizado por la pasividad de la sociedad que nos rodea. Es decir, ante ciertas manifestaciones producidas por supuesto por el poder, las manifestaciones casi de masas son cotidianas. Sin embargo, estoy realmente asustado, aterrado y ya como provecto por la pasividad de la sociedad española. Y estamos en tiempo electoral. En fin, dado un ambiente que es lamentable, me horroriza también que los mayores seamos solamente una hueste que tiene poder decisorio porque somos muy obedientes. Comportamos como electores, potenciales electores muy obedientes. Pero de cara a esa manida Europa social, los mayores, el sistema de asistencia a los mayores parece ser que no existe. Y realmente las proyecciones demográficas son aterradoras. Y los únicos que están reaccionando son los grandes fondos de inversión, las constructoras que están poniendo huevos en la asistencia a los mayores. ¿Qué están haciendo partidos supuestamente de izquierdas para llevar a Europa la atención digna que se merecen los mayores? Bueno, es que Europa también participa de esto, no creamos que en el resto... esto yo no lo he escuchado en ninguno de los mítines, que cada vez escucho menos, de esta campaña. Efectivamente tiene que haber una movilización y tienen que darse cuenta, hombre, es algo tan fácil de explicar como que todos ustedes, señores diputados y senadores, pues llegará un momento en que a lo mejor tienen que ir a una residencia. Y si no llega ese momento y tienen ustedes la suerte de poder vivir en su casa, atendidos por su familia o lo que sea, pues realmente tienen ustedes que pensar en que esto tiene que ser, además yo creo que tiene que ser un servicio público. Privatizar esta atención me parece que va en contra incluso de la moral, en el sentido de que ya podíamos soportar en la sanidad privada, genérica o general, que alguien quiera, dentro de eso que llama la lógica del mercado, que no sé lo que es, pues obtener un beneficio económico.
bueno, vamos a resignarnos. Pero que alguien pretenda tener un beneficio económico a costa de la atención a las personas desvalidas me parece una inmoralidad que no se puede consentir sin que la sociedad se resienta y que nos convierta a todos, como nos está convirtiendo al encender el televisor, ahora cuando lleguemos a casa y ver los bombardeos de Gaza. Nos están machacando no solamente a ellos, sino a nosotros también, porque somos conscientes de que o no podemos hacer nada, o no hacemos lo que podemos, o, en definitiva, pues tenemos que resignarnos, y entonces sale algún experto y dice, bueno, esto lo arregla Estados Unidos. Bueno, pues que lo arregle Estados Unidos. Pero vamos, para no desviarme, yo creo que no se puede privatizar un servicio de esta, una prestación, digo, más que servicio, una prestación de esta naturaleza. Vicky. Bueno, yo soy miembro de la comisión, pero a ver, yo quería hacer una pregunta respecto a lo que pasó en Alcorcón, porque en Alcorcón, la alcaldesa de Alcorcón, en abril, creo que fue el 21 de abril del 2020, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le enviaran médicos, enfermeras, recursos a las 4 residencias de Alcorcón, porque había una mortalidad altísima. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó con medidas, pues, no sé muy bien, pero medidas cautelarísimas, que se atendiera a esa petición. El gobierno de Díaz Ayuso hizo un recurso y nunca envió los medios, médicos, enfermeras, medios materiales para reducir la mortalidad. Después de que pasó aquello en el 2020, y que no entiendo yo cómo el gobierno de Díaz Ayuso se escapó de enviar a los médicos y enfermeras que estaban pidiendo que con 20 médicos hubieran resuelto todo el problema. Después de todo eso, la semana pasada, el Ayuntamiento de Alcorcón, no sé quién fue, si fue el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Alcorcón o directamente el partido PSOE en Alcorcón, convoca un acto. Se cancela por problemas de conflicto con las elecciones europeas. Y ahora el acto se vuelve a convocar el 12 de junio. Acto en el que yo voy a estar allí presentando también el informe. Pero no entiendo, digo, ¿cómo se atrevieron a establecer ese recurso contra medidas cautelarísimas cuando se estaba muriendo de una forma terrible en aquellos días? De hecho, he revisado los datos y las residencias de Alcorcón tienen la máxima mortalidad que se puede observar en Madrid. ¿Cómo después de todo aquello, ahora cancelan el acto? Ya sé que son distintas entidades, pero ¿cómo se atreven? Pues porque tienen el poder, y algo que hoy en la sociedad moderna, y que influye mucho en los jueces y en la judicatura en general, es el poder mediático. La cosa ha sido tan descarada que además, y yo siempre he tenido alguna confrontación con algún presidente del gobierno, cuando se ha hecho algún disparate judicial, se acata la sentencia. No, mire usted, las sentencias no se acatan. Las sentencias hay que cumplirlas, porque si no esto sería el caos. Pero las sentencias se pueden criticar e incluso algunas de ellas pueden ser prevaricadoras. Pero no prevaricadoras porque a lo mejor el juez o la jueza tenga la intención directa y específica de perjudicar. Es que hay otra forma de prevaricación en el Código Penal que viene de 1848, que es por ignorancia inexcusable. Y hay mucha gente que efectivamente... Ese argumento se puede usar ahora. ¿Eso todavía se puede usar, esa figura? Sí, sí, está. Pues en Madrid estamos así de casos. Está en el Código Penal. Está en el Código Penal si no lo han cambiado esta noche. Porque... por favor. Sí. A raíz de lo que ha dicho esta persona, yo creo que hay un prurito
a la hora de manejar números de muertos. Tren de Valencia, la pandemia, los asesinados durante la transición, más de 200 personas. Entonces yo creo que más de 200 personas. Entonces yo creo que hay un prurito de, no sé si llamarlo de vergüenza o de tal, lo mismo que cuando se habla de memoria histórica, ¿no? Como que si la gente de izquierdas pone sobre la mesa la muerte, se va a llevar los pies por todos lados. Lo que ha dicho antes por ahí, de que por qué no se hace y tal, somos otro estado de la Unión, de Estados Unidos, es el imperio, el que tiene dinero, pues ya vete a Quevedo, ¿no? Es algo que no va al paredón. Y la pregunta sería, cuando un funcionario, si no estoy equivocado, comete cierto delito y no es consciente o no sé qué, aparece la figura de responsable civil subsidiario del Estado, ¿no? ¿Es así? Sí, hay que declarar error judicial, pero eso es más complejo que la Santísima Trinidad, para que alguien declare un error judicial. Hay un inciso que me ha venido, que lo tenía ahí. Una vez una chiquita joven de Cañada Real escribió una carta a la señorita esta hija de la República, y entonces, que no tenía luz y tal, pidiéndole luz. Y la señorita esta declaró: yo no gestiono sentimientos. Eso ya está dicho. No, eso ya lo he demostrado, pero hay otra cuestión que no hemos tocado y que a mí, vamos, me indigna y me subleva. Cuando contestan, dice, se están aprovechando del dolor de las víctimas y haciéndoles revivir. Dice, pero tendréis cara dura y desfachatez cuando estéis viviendo de las víctimas del terrorismo, que las han vampirizado, y que algún familiar ha llegado a ser senador o diputado a costa de la sangre de su hermano. Eso sí que están aprovechándose del dolor de las víctimas. Y esto lo dicen con toda desfachatez, y después lo que yo llamo la tamborrada mediática, pues lo repica. Y uno pone cualquier digital de estos al uso, que no se sabe de dónde salen algunos de ellos, y se encuentra con que aplauden, apoyan y atacan, y nos dicen que nos estamos haciéndole repetir el dolor. No, los que están ustedes permanentemente causándole un dolor son ustedes, con su inactividad, no nosotros. Al contrario, yo creo, y no creo que sea presunción, que tanto la comisión de los que organizaron las residencias, yo creo que les sirvió de ayuda y salieron, digamos, tonificados espiritualmente. Y si ya consiguiésemos algo fantástico, que era que esto tuviese efecto, ya por supuesto no quieren otra cosa. Es más, yo creo que incluso tampoco lo hacen por ninguna indemnización económica, por lo menos la mayoría de ellos. Solo quiero dar un dato, porque lo tengo. Creo que entre todos los familiares que han presentado querellas, que son más de 300 en distintos sitios, había en los 21 distritos judiciales de Madrid, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el distrito 11 de Madrid tiene un montón de juzgados, Móstoles tiene, bueno, en los 21 distritos de la región de Madrid o de la comunidad autónoma, solo hay 0 casos, o uno, como mucho, que quiera, que piense en algo de dinero. No llega al uno. Lo digo porque hay uno que está dudando, ahí, que si lo presenta, que si no lo presenta. Pero todos los demás que se han presentado, ninguno quiere. Y ese duda. Lo mismo que con la memoria democrática. Lo mismo, el mismo razonamiento, sí. Lo mismo. ¿Comenta algo?
¿Alguien más quiere...? Sí, yo tengo una duda. Sí. Has mencionado la posibilidad de hacer una petición de amparo en el Parlamento Europeo. Sí, ¿Y eso está llevándose a cabo o es una posibilidad? No sé. es una posibilidad. Sería bueno hacerlo cuanto antes. Bueno, ahora tendrá que constituirse, que venir una comisión. Yo no sé, claro, lo que no tenemos los datos es lo que ha pasado. Tenemos el dato de Italia, sobre todo la Lombardía, Bérgamo, pero no sé lo que ha pasado en Bulgaria o en algunos otros sitios. Pero lo que ha pasado en España, estos protocolos son exclusivos de la Comunidad de Madrid, aquí, en España y en toda Europa. Y por tanto, algún hecho diferencial puede encontrar un parlamentario maltés al leerlo con la conducta y con la vista limpia. Dice, hombre, pues tiene razón, porque es que esto es insólito. Es que, por ejemplo, con el tema de los árboles, lo hemos llevado, que es una cosa insólita de aquí, aunque esté pasando en más sitios, el arboricidio ya, que es que ya parece ansioso, que se practica aquí, se ha llevado al Parlamento Europeo a través de una petición de amparo y ha servido a nivel mediático muchísimo. O sea, les hemos desacreditado respecto a sus políticas supuestamente ecologistas, que vamos, es todo lo contrario. Y me parecería, pues eso, que con esto habría que hacerlo, pero ya. Es que el dúo de la motosierra Almeida-Caravante, pues sí, es que, bueno, no quiero decirlo, yo soy vecino del Bernabéu. Pues que bueno, anda, que estáis contentos. O sea, que ahora estáis contentos. Sí, no, es... ¿Estáis contentos porque se les acaba de entregar? Hemos ganado lo del túnel. Pero claro, es que este pero señor, lo van a hacer igualmente. No, es que este señor, el faraón florentino, pues tiene un contrato de 300 millones de euros con una compañía norteamericana y otra con otro grupo de otro fondo de inversión. Y parece que la cosa va a ir en serio, porque aquí sí que podemos ir a Europa y aquí tenemos, pues, se condenó al alcalde de Villarreal por un horno de cerámica que producía un ruido insoportable. Yo afortunadamente tengo 2 pantallas y tal, bueno, pero los de Concha Espina, si yo vivo en Concha Espina, no sé lo que haría. O sea, lo mismo pierdo... Te pasas de juez a terrorista. Por supuesto. Eso está cada día más fácil, ¿no? Sí, ya, vamos a hacer ya muchos un poco ya. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir o cortar? Sí. Yo simplemente quería matizar, estoy totalmente de acuerdo con usted, en que si no hay un cambio de modelo de residencias, esto no se va a modificar, por muchos parches y rollos técnicos. Si no hay un cambio de modelo de residencia, esto va a seguir siendo un garaje donde se recoge a los ancianos, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, es un placer.